Mateo 12, del 43 al 45. Mateo 12, del 43 al 45. ¿Lo encontraron? Amén. Dice la palabra de Dios, yo tengo como título, El espíritu inmundo que vuelve. Dice el título que yo tengo en mi Biblia. Y dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Y entonces va y toma consigo otros 7 espíritus, peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Y yo me ponía a pensar, y dice, como decíamos recién, si nosotros somos ¿qué? Casa. Acá habla de que este espíritu inmundo salió y dijo en un momento, voy a volver a mi casa. ¿Sí? Al hombre lo toma como casa, nosotros como casa, nosotros como templo, ¿sí? Como casa del Señor. Y la Biblia dice de que él volvió y él la encontró así y dijo, no, voy a volver con otro. ¿Me vieron que a veces hay personas que conocen al Señor y después se alejan del Señor y después les cuesta volver al Señor? Y quizás es peor a veces de cuando él estaba, cuando él conoció, es peor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pasa exactamente esto. Pero yo en realidad me quería enfocar en esta noche a nosotros como casa. Mi casa, ¿cómo tiene que estar mi casa? Nosotros somos casa, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, como decía recién. Y yo leyendo decía, ¿qué pregunta me puedo hacer? Yo puse como 3 tipos de estado en los cuales debe pasar nuestra casa, mi vida. ¿Sí? Lo primero es que nuestra casa necesita ser renovada. ¿Por qué necesita ser renovada nuestra casa? Nosotros como casa, ¿por qué necesitamos ser renovados? En el momento que nosotros conocemos al Señor, antes de conocer al Señor, ¿cómo éramos? La Biblia en Romanos 1:29, vamos a buscarlo. Romanos 1:29. ¿Lo encontraron? Dice la palabra de Dios. Estando atestados de toda injusticia, ¿sí? Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Sí? Esto dice en Romanos 1:29, que el hombre sí es así, la humanidad es así, de esta forma, ¿sí? La maldad. Y acá yo me ponía a pensar y decía, eso éramos antes de conocer al Señor. Eso éramos antes, y antes éramos malos, malvados, teníamos envidia, rencorosos, ¿sí? Pero muchas veces pasa que en el Señor mismo, a pesar de estar en el Señor y conocer al Señor, tenemos muchas veces esas cosas, ¿sí? La envidia, el rencor, a veces falta de perdón. A veces somos altivos, somos orgullosos, a veces porque nos cuesta recibir, a veces palabra o lo que el Señor por ahí nos quiere hablar. Y muchas de estas cosas a veces están. Entonces por eso me ponía a pensar y decía, nuestra casa necesita ser renovada. Mi mente necesita ser renovada. La Biblia, la palabra del Señor dice en 2 Corintios 4:16, por tanto no desmayamos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior se vaya desgastando, el interior se renueva día a día. Nosotros cada día nos volvemos más viejos. ¿Sí? Nos salen canas, porque por más que queramos hacernos de los jóvenes a veces, es imposible. Nos salen canas, nos salen arrugas, ¿sí? Nuestro cuerpo ya no es el mismo que antes, a veces nos cuesta levantarnos, nos cuesta arrodillarnos y después levantarnos, ¿no? El tiempo pasa, se va desgastando nuestro cuerpo. Pero acá la Biblia dice que el interior, nuestro hombre interior, tiene que ser renovado. Tiene que ser renovado, nuestro espíritu tiene que ser renovado. ¿Sí? Eso es lo que el Señor habla en la palabra del Señor. Dice que nuestra mente tiene que ser renovada. En Efesios 4:23 dice, y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Sabemos que nuestro cuerpo, como decía recién, se va desgastando. Pero nuestro espíritu tiene que ser diferente. Ustedes no ven personas a veces que son grandes, pero hoy, por ejemplo, en el campamento, había una hermana que estaba ahí, saltando, y era una persona grande, ya tiene arriba de los 40, creo que tiene. No,
Tiene 37, creo que tiene 36 años como yo. ¿No? Un poquito menos tampoco. Y saltaba, y los adolescentes estaban así, jóvenes, bueno, después empezaron a saltar, obvio. Pero vieron que hay, ¿pero por qué? Porque hay un espíritu joven. ¿Pero por qué? Porque el Señor rejuvenece, el Señor te renueva nuestra mente, nuestro espíritu, ¿sí? Pero nuestra casa tiene que ser renovada, tu mente tiene que ser renovada. Por más de que el tiempo pase, por más de que nos pasemos por situaciones difíciles, situaciones en donde por ahí, pruebas que por ahí pasamos y son pruebas difíciles, ¿sí? Que por ahí nos hace... Vieron que a veces hay cargas pesadas que por ahí uno no puede llevar, que le cuesta. Y parece que estás 10 veces más viejo de lo que sos, pero por las luchas, por las pruebas y varias cosas que pasan. Pero acá el Señor te dice que tenemos que ser renovados. Tu mente tiene que ser renovada, tu espíritu tiene que ser renovado. ¿Y cómo hacemos renovar nuestro espíritu y nuestra mente? La única forma es ¿cómo? Buscando al Señor, no hay otra, ¿sí? Y cuando pensaba esto, me ponía a pensar años atrás, en donde estaba trabajando con mi papá, y mi papá hacía el trabajo de pintura, ¿sí? Hasta el día de hoy hace trabajo de pintura, y me tocó un día trabajar con él y renovar una casa. Y él me decía, es más caro renovar una casa que hacerla de nuevo. Porque tenés que sacar todo lo que está mal, todo lo que está feo, todo lo que está viejo, todo lo que no sirve, sacar todo eso. Y empezar a gastar plata y empezar a renovar. Me acuerdo que a nosotros nos tocó renovar las paredes, la pintura, las puertas de madera. Teníamos que sacar toda la pintura vieja, que teníamos que ponerle tipo un gel que saca todo y te quemaba todo a veces. Y todo ese un trabajo impresionante. Tenía muchas personas, ¿sí? Que tenían que romper caños, sacar caños viejos, cables viejos. Un trabajo impresionante, en donde se gasta mucho. La renovación sí es muy costosa siempre. Cuando vos vas a renovar, era una casa hermosa, una casa grande, una casa linda, ¿sí? Me acuerdo en Buenos Aires, cerca del Alto Palermo Shopping, era un lugar hermoso, pero la casa necesitaba ser renovada. Tenía todo viejo, ¿sí? ¿Y cuántas veces pasa con nosotros también? Nosotros sabemos lo que necesita una renovación en nuestra mente, en nuestro corazón. Nosotros sabemos, ¿sí? Lo que está mal en nuestra vida a veces. A veces, como decía recién, a veces a pesar de conocer al Señor, tenemos envidia. A pesar de conocer al Señor, a veces hay rencor. A pesar de conocer al Señor, a veces se nos escapan palabras que no tienen que estar en nuestros labios, ¿sí? A veces se escapan maldiciones a nuestros hijos, maldiciones a nuestro vecino, ¿por qué no? ¿Cuántas cosas sí que por ahí tenemos en nuestra vida, pero porque no hay una renovación? Y el Señor acá está diciendo de que nuestra mente se tiene que renovar, ya tiene que ser algo nuevo. Renuevo habla de algo nuevo, cambiar todo lo viejo y poner algo nuevo. Decía recién es costoso, es difícil, pero no es imposible. Y te va a costar, nos va a costar, nos cuesta, ¿sí? Porque muchas veces tenemos, no solamente ustedes, todos tenemos, ¿sí? Porque todos somos personas, somos humanos, somos hombres. Y tenemos cosas que tenemos que sacar de nuestra vida. Tiene que haber un renuevo espiritual, ¿sí? Un renuevo, ¿sí? Algo que nos renueva, algo que nos haga diferente y que quede todo eso atrás. Porque eso es lo que el Señor busca. Eso es lo que el Señor anhela, que vos tengas un renuevo. Que seas una persona nueva. La Biblia dice que en el momento de que se encontró con un hombre que le dijo, vos tenés que nacer de nuevo. Y el hombre le dijo, ¿y cómo tengo que nacer de nuevo? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Si ya soy grande, no puedo volver a la panza de mi mamá y nacer de nuevo. Es imposible, ya soy grande. Y el Señor que le dijo, no, vos tenés que nacer de nuevo. Tenés que creer en el Señor, o sea, tenés que aceptarlo, ¿sí? Tenés que bautizarte en agua y bautizarte en el Espíritu Santo. Y ahí vas a nacer de nuevo, porque va a haber un cambio. Y ese renuevo necesitamos nosotros. No solamente que nos tenemos que bautizar, no solamente venir a la iglesia. También necesitamos un renuevo espiritual, algo diferente, ¿sí? Necesitamos ser renovados, necesitamos ser diferentes, necesitamos cambiar lo que sabemos, ¿sí? Y por ahí al hermano no le importa lo que yo necesito cambiar, pero a mí al Señor sí me importa lo que yo necesito cambiar. El Señor sabe y yo sé lo que necesito cambiar, al igual que ustedes saben. ¿Amén? Entonces lo primero es que nuestra casa necesita ser renovada, ¿sí? Hacelo como, imagínate como una ropa vieja que vos tenés, te la sacás y te pones algo nuevo. Sí, lo del Señor te lo tenés que poner de esa manera. Es algo, por ahí vos decís, pero es fácil así, no. Hay que hacerlo práctico a veces. Es empezar a pedirle al Señor, empezar a decirle, Señor, ¿qué tengo malo? Yo sé que esto está mal, necesito cambiar, necesito algo nuevo, necesito algo diferente. Y tenemos que hacerlo porque la Biblia dice que tenemos que ser hacedores de su palabra y no solamente oidores. Y lo segundo es que nuestra casa necesita ser llena, ¿sí? Necesita ser llena. Yo me ponía a pensar hoy cuando estaba pensando, ¿sí? Cuando iba a compartir con usted, me acordé cuando me casé con la pastora acá presente, ¿no? Y me reía. Me acordaba así, en el tiempo que nos casamos. Nosotros nos pasó eso, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, ¿no? Pero nosotros nos casamos y nuestra casa estaba vacía. Sinceramente, estaba vacía.
terminamos los estudios en el instituto, ella empezó a estudiar una parte de educación y bueno, nos casamos. Yo empecé a trabajar, agarré trabajo, seguro, y bueno, ahí, vieron que por ahí los padres y la esposa antes de casarse, no, cuando agarres el trabajo seguro, nos casamos. Y bueno, yo agarré el trabajo seguro, al mes nos casamos. Y bueno, ahí vinimos a la casa, ¿no? Y estaba vacía, sinceramente estaba vacía, si nos habíamos casado recién, no teníamos cocina, no teníamos heladera, no teníamos, creo que me habían prestado un colchón y una cámara, lo único que teníamos, ¿sí? Y alguna otra cosa que por ahí nos regalaron, pero sinceramente estaba vacía. Y fea, que la pastora lloró desde que llegó hasta el otro día, ¿sí? Hasta que tuvo que aceptar que eso era lo que me eligió a mí. Tenía que aceptar eso también, ¿o no? Entonces ahí, bueno, empezamos, ¿sí? Me acuerdo la primera compra que hicimos, fuimos al hipermercado, el lugar, sí, la primera compra como matrimonio. Y empezamos ahí a buscar, ¿para qué? Para esa casa empezar a llenarla, aunque sea adornarla, poner cortina, cesto de basura, qué sé yo, cosas así que podíamos adornar el baño, muebles que por ahí podíamos comprar en ese momento, ¿sí? No era mucho el sueldo, pero bueno, hicimos el esfuerzo y tratamos de alguna u otra forma lo hicimos. Y se empezó a llenar de a poco. Una persona nos prestó una heladera, después nos compramos una alacena y así. Bueno, podíamos hacerlo, ¿sí? Porque al principio es difícil a veces cuando la casa está vacía. ¿Por qué? Porque no tenés comodidad, primero. ¿Sí? Y lo segundo es que vos no le podés dar nada a las personas que te vienen a visitar. No le podés dar agua fría porque no tenés heladera. No le podés invitar a comer porque tampoco tenés cocina, ¿no? No le podés invitar a veces a sentar tampoco porque a veces se tenés que hacer a sentar en el piso. No teníamos silla tampoco. Y bueno, era sentarse en el piso. Encima éramos líderes de jóvenes, justo estábamos con los jóvenes trabajando ahí. Habíamos empezado y bueno, y los jóvenes iban y bueno, se sentaban en el piso porque era así. Pero es difícil, ¿no? Cuando por ahí no tenés nada, está vacío. Pero bueno, el Señor empezó a bendecirnos, empezamos a llenar la casa, ¿sí? No era muy grande tampoco para llenar, pero el departamento lo empezamos a llenar y bueno, las cosas empezó a cambiar, ¿sí? Y yo me ponía a pensar que dice que el demonio fue, ¿sí? Cuando volvió encontró que desocupada, vacía la encontró. La encontró vacía, adornada, limpia. Entonces decidió volver, ¿sí? Decidió volver a ese lugar, porque la encontró vacía. Entonces yo ponía como segundo, nuestra casa necesita ser llena. Nuestra casa necesita ser llena. Tenemos que ser llenos. No solamente renovar nuestra casa, sino que tenemos que ser llenos. Llenos. El Señor quiere llenarnos. Llenarnos con su amor, con su misericordia, con su Espíritu Santo. Él quiere llenar nuestras vidas. Porque es la única forma que nosotros podamos dar también, porque sonido es imposible. Como siempre digo, nosotros no venimos a la iglesia para solamente buscar, ¿sí? Venimos a buscar para ser llenos, para recibir, pero para bendecir, para dar. Porque a eso nos llamó el Señor. No nos llamó solamente a creerle, ¿sí? A aceptarle y a ser salvo, no. No solamente cuando tenemos necesidad. Imagínense ustedes, yo conozco a mucha gente que viene a la iglesia por necesidad. Cuando hay necesidad, se acerca al Señor. Y cuando no, no pasa nada. ¿Está todo bien? No pasa nada. Se quedan en sus casas. Y yo me ponía a pensar y decía, ¿cómo se sentirá Dios? Porque vos, ponete a pensar vos, ponete en el lugar de Dios. Un momentito nomás, ponete en el lugar de Dios. Que vos conocés a una persona y la persona, vos la amás a la persona, la querés, diste todo por esa persona, ¿sí? Porque Dios hizo todo por vos, hizo todo por la iglesia, hizo todo por el mundo, hizo por cada uno, hizo lo mismo, ¿sí? Dio su vida por amor a nosotros. Y ponete a pensar vos del lado de Dios, decir, yo di todo por esta persona. Y la persona resulta que cuando se acuerda, cuando necesita plata. Por ejemplo, necesita plata, voy al hermano, voy a Néstor a pedirle, yo me pongo en el lugar, no, voy a Néstor a pedirle plata porque necesito. Bueno, y después le presto la plata, se olvida de mí, no aparece más. Después un día, necesito que me lleven al centro y no tengo plata. Bueno, le voy a pedir al pastor Néstor que tiene auto para que me lleve. Y bueno, viene el pastor Néstor, yo le llevo, le traigo de vuelta, qué sé yo. Y así, ¿no? Cada vez que necesita la persona se acuerda de mí. Imagínense ustedes conocen personas que son así, que cuando necesitan se acuerdan de ustedes. O a veces nosotros cuando necesitamos nos acordamos de esa persona. ¿Pasa o no pasa? Pasa. Pasa. Imita. Pasa, suele pasar. Pero imagínense Dios. Y hay personas que lastimosamente se acuerdan de Dios solamente cuando necesitan algo. Si no, está todo bien. Y el Señor obvio que no quiere eso, no busca eso. El Señor siempre que continuamente estemos, si necesitamos o no necesitamos, buscar del Señor. Hoy estamos acá buscando del Señor. Venimos a buscar de su presencia, venimos a buscar de su palabra, venimos, ¿sí? Para que Dios nos renueve, nos capacite, nos hable.
Y no sé si tenés necesidad, si veniste por necesidad o no. Pero yo creo que es tiempo de entender de que el Señor, no solamente tenemos que venir a la casa del Señor por necesidad, sino que tenemos que venir a la casa del Señor para crecer, para ser llenos, ¿sí? Para cumplir el propósito eterno que Él tiene con tu vida, con mi vida, ¿sí? El hecho de ser lleno para bendecir, el hecho de que Dios tiene un propósito más grande del que nosotros pensamos, ¿sí? Tienen la vida eterna para nosotros, tienen la vida eterna para vos, no solamente vida eterna, sino que vos sos parte de la vida eterna y vos hacés que ese reino de los cielos se extienda, porque vos sos es el que predicás la palabra, vos compartís, ¿sí? Lo que Dios te da, vos bendecís a otras personas. Nosotros como iglesia tenemos que ser reconocidos, ¿sí? En este lugar y en cualquier lugar como casa de Dios y puerta del cielo, ¿sí? Ellos tienen que desear venir a este lugar, tienen que vernos a nosotros y nos tienen que ver realmente como una iglesia, ¿sí? Sana, una iglesia, ¿sí? Que sirva, una iglesia que hable del Señor, pero no solamente que hable, sino que actúe como el Señor. ¿Amén? ¿De qué tenemos que ser llenos nosotros? De amor, de mansedumbre, de templanza. ¿Qué son esos? Los frutos del Espíritu. Los frutos, esos están a disposición nuestra. Cuando nosotros venimos al Señor y buscamos, el Señor nos llena de esos frutos, nos da los frutos. Amor, paz. Yo lo anotaba acá. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. ¿Sí? Son los frutos del Espíritu, de los cuales tenemos que ser llenos nosotros. Como decía recién, el mundo tiene que ver la benignidad nuestra, la paciencia nuestra, ¿sí? La fe nuestra, la bondad nuestra, la mansedumbre. De eso tenemos que ser llenos. Eso es lo que el Señor quiere para tu vida, para mi vida. Nosotros tenemos que ser llenos de eso. Necesitamos una llenura. Nuestra casa tiene que ser llena de eso. Acá veía de que el demonio que hizo salió y la encontró vacía. Entonces trajo a 7 personas más, 7 demonios más. Pero ¿por qué trajo a 7 más? Porque estaba vacía. Pero si estamos llenos de Dios realmente como Él quiere, es imposible que entre algo malo. Es imposible que el demonio entre, es imposible que haga algo. Amén. Pero tenemos que estar llenos del fruto, llenos de su amor, de su gracia, de su bondad. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, llenos de Dios. A tal punto de que Él no encuentre ningún lugar para entrar, que no encuentre ninguna puerta abierta, ni una ventanita que pueda entrar. Porque muchas veces nosotros venimos a la casa del Señor, buscamos al Señor, somos renovados, somos fortalecidos, pero a veces dejamos una ventanita. Dejamos una ventanita. Por ejemplo, acá, nosotros estamos en este lugar, cerramos todo, y eso queda abierto. Y ahí un pajarito puede entrar por ahí, ¿no? Cuando uno deja abierto puede entrar algo. Y a veces somos así, cerramos todo así, pero queda algo abierto siempre. Y en eso algo abierto que queda, puede entrar el enemigo y puede empezar a trabajar hasta que hace lo mismo. ¿Qué pasa? Nos empieza a poner diferentes pensamientos, sentimientos, en donde empezamos a tomar diferentes decisiones y en donde cada día el enemigo nos va llevando hacia un lugar en donde Él nos quiere, a su terreno, ¿sí? Porque está el terreno de Dios y el terreno del enemigo. Y nos empieza a llevar a su terreno y a veces nosotros dejamos que haga con nosotros lo que Él quiere, ¿sí? Pero si nosotros estamos llenos de Dios, llenos de su Espíritu Santo, llenos de su pasión, de su amor, de su gracia, llenos de su perdón, llenos realmente de su Espíritu, es imposible que entre el enemigo. Ni siquiera a decirte algo en contra de un hermano, en contra de alguien, ni siquiera a mentirte. Porque muchas veces te miente y te dice, vos no servís para nada. Muchas veces el enemigo te miente y te dice, ¿sabes qué? Vos no me servís, vos me fallaste. ¿Cuántas cosas el enemigo te puede decir? Te va a ir mal, siempre te fue mal y te va a ir peor. A veces dejamos que el enemigo nos hable y nos haga ver lo que hacen los demás sin ver lo que yo hago. Y también el enemigo entra ahí, le dejamos esa puertita en donde en lugar de mirar a Cristo y mirar a Jesús, empezamos a mirar a los costados y empezamos a mirar el error de uno, el error del otro, de mi vecino, de mis familiares, de mis hermanos. ¿Y qué pasa? El enemigo empieza a trabajar, empieza a obrar y después uno mismo también empieza a hacer lo que el enemigo quiere, que es empezar también, como vemos los errores, empezamos a compartir con otros esos errores y empieza ¿a qué? A destruir a veces, destruir la familia, porque pasa eso en la familia. A veces pasa a destruir grupos. Ahora hay grupo de adolescentes y grupo de jóvenes, bueno, que no le extrañe que el enemigo quiera empezar y quiera hacer algo para destruirlos, para separarlos, la iglesia. Como decía hoy la pastora, compartía, hablaba acerca de la iglesia unida, y sí es cierto, la iglesia es poderosa,
La iglesia es grande, la iglesia puede hacer cosas impresionantes, pero cuando está unida. Si hay unión, es imposible de que el enemigo haga algo. ¿Por qué? Porque la iglesia está llena de su Espíritu Santo, está llena de su pasión, llena de su amor, llena de todos los frutos, ¿me entienden? Porque hay una unidad genuina, hay una unidad real, en donde el enemigo no puede entrar. Y si entra, va a ser expulsado, porque ustedes mismos, la iglesia mismo va a echarlo. ¿Por qué? Porque va a sentir un pensamiento donde el enemigo le va a decir, mirá, aquel fulanito. No, y ya lo reprendés, lo echás fuera y empezás a entender de qué es el enemigo, pero porque Dios nos da discernimiento. Pero tenemos que tener unidad, tenemos que estar llenos del Señor para que esa unidad esté. La vez pasada escuchaba algo y es cierto, cuando decían, el único ejército que mata a sus soldados es la iglesia. Y a veces lastimosamente hacemos eso. Somos lo único que matamos a nuestros soldados, a nuestros hermanos, señalándole, hablando, ¿sí? Juzgándole a veces. ¿De cuántas maneras a veces matamos a nuestros propios hermanos? Poniéndonos en el lugar de Dios, juzgándole, cuando no tenemos que juzgar nada. O sea, ni nosotros no podemos juzgar. El único que puede juzgar es Dios. El único que puede juzgar es Dios. Yo no le puedo juzgar, ustedes no me pueden juzgar a mí. Nadie, solamente Dios es el que puede juzgar. No podemos tomar el lugar de Dios. Nadie es Dios. Y haciendo eso estamos tomando el lugar de Dios. Y Dios anhela una iglesia unida. Quiere una iglesia unida. Por eso es hermoso que nos unamos siempre. Estar unidos, pedir por la unidad en cada oración que hagamos, cada reunión que tengamos, los grupos pequeños, los grupos de varones, de mujeres, todos los grupos que tenemos, orar por la unidad. Orar para que Dios respalde esa unidad. Amén. Entonces nuestra casa necesita ser llena. Entonces nuestra casa necesita ser renovada, nuestra casa necesita ser llena. Y por último, nuestra casa necesita ser mantenida. ¿Sí? Necesita ser mantenida. Y hoy cuando decía, algunos sueñan con la casa grande, ¿no? Con una casa inmensa. Y muchos soñaron, hicieron una casa inmensa, grande, hermosa, así con pileta, con patio adelante, patio atrás. 5 habitaciones de huéspedes, baño, 3 baños, un montón de cosas, ¿no? Que por ahí yo escuché hablar de que soñaron y se hicieron esa casa de sueños porque eran ricos, tenían plata, ¿no? ¿Y ustedes saben lo que cuesta mantener esa casa? Si a veces cuesta mantener nuestra propia casa, imagínense la limpieza, porque vos cuando no limpiás, ¿sí? Dejás que el pasto crezca y no cortás y tenés un patio grande, así un patio adelante, atrás. Todo lo que vos tenés en esa casa tenés que mantenerlo para que eso siga, ¿sí? Siendo una linda casa, si no es imposible. Imagínate después, bueno, tenés muchas familias, después de tus hijos, tenés 5 hijos, los hijos se van casando y se van yendo, no van a vivir con vos. Se van yendo y va quedando todo vacío, ¿no? Pero la mantención de esa casa cuesta muchísimo, cuesta mucho. Y a veces nosotros como casa, sabemos que nos cuesta a veces mantenernos, pero es necesario mantener nuestra casa. No solamente ser renovada, no solamente que nuestra casa tiene que ser llena, tenemos que mantenerla. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, cuidado aquel que crea estar firme, mire que no caiga, dice la Biblia. ¿Sí? Nuestra casa tiene que ser llena, pero tiene que ser mantenida en esa llenura. Estamos llenos, venimos, los adolescentes, jóvenes vienen del campamento, nosotros venimos del campamento, nosotros vinimos a buscar al Señor, salimos llenos de este lugar, pero tenemos que mantener esa llenura. Tenemos que mantener eso. ¿Y cómo lo mantenemos? Lo que hoy estamos haciendo. Estamos en este lugar buscando del Señor. Estamos en este lugar no viniendo por necesidad, como decía recién. Sí que muchos vienen cuando tienen necesidad solamente. No, siempre tenemos que tratar de buscar del Señor. Son 2 horitas, como hoy decía la hermana Mariana, 2 horas nomás son, pero estamos haciendo algo productivo. Nunca es una pérdida de tiempo el venir a la casa del Señor, buscar, orar, escuchar palabra, ¿sí? Orar con nuestros hermanos, orar por nuestros hermanos, la necesidad que hay. Siempre es algo beneficioso para todos, para nosotros, para la iglesia y para los hermanos. Y para la gente que aún no vino todavía, ¿sí? Porque hay una iglesia que se está moviendo, que está trabajando y que va a recibir a las personas que aún no están en este lugar. Y aparte estamos orando como iglesia. Entonces es algo hermoso, ¿sí? Pero tenemos que mantener eso, mantener como en oración, buscando al Señor, leyendo la palabra. Sé que cuesta leer la palabra, es difícil a veces leer la palabra, es difícil a veces entenderla. Inclusive a veces no solamente cuando, hoy como decían, hoy en el campamento decían, bueno, vos empezás a orar y te agarra sueño. Y es cierto, a veces empezás a leer la Biblia y te agarra sueño. Es como que estás cansado y cansada y te cuesta, ¿pero por qué?
Porque de esa forma vos sos lleno y vos mantenés esa llenura. Cada vez que buscas del Señor, orando, buscando, a las reuniones de mujeres cuando vienen, a los grupos pequeños, ¿sí?, en los que participan, el grupo de varones cuando vienen, el grupo de mujeres, adolescentes, jóvenes. En ese tiempo, que es 1 hora, 1 hora y media, ¿qué pasa? En ese tiempo se mantiene esa llenura, se mantiene esa comunión que tenemos con el Señor. Es la única forma. La Biblia dice, que el apóstol Pablo dice, no, que no hagan ¿qué? No se dejen de congregar como muchos tienen por costumbre. Porque es una costumbre, una mala costumbre en realidad es. ¿Sí? Una mala costumbre que por ahí muchos adoptan. Pero el Señor te dice eso, ¿por qué? Porque Él anhela, como decía al principio, anhela que crezcamos, anhela que maduremos, anhela que podamos servirle, anhela que estemos acá, no solamente que seamos renovados, que seamos llenados, sino que también, ¿qué más? Que podamos mantenernos. Y cuando nosotros venimos a la casa del Señor nos mantenemos, ¿sí?, espiritualmente. Sabemos porque escuchamos palabra. Cuando cantamos le estamos cantando a Dios, como decía recién. Entonces recibimos del Señor. Cuando tenemos contacto con otros hermanos, porque el enemigo siempre está ahí. Dice la Biblia que el enemigo está siempre como león rugiente, esperando a quien devorar. ¿Viste cuando vemos los videos en donde están los leones y están ahí por matar a su presa para comer? Están ahí despacito, mirando, esperando, hasta que en un momento donde se descuida la presa, sale corriendo y la mata y se la come. Y dice la Biblia que el enemigo está de esa manera, esperando. ¿Sí? Esperando sigilosamente, mirándote, mirándonos, porque es así, nos está mirando constantemente, conoce nuestra debilidad, conoce las cosas que decimos, no por ahí la que pensamos y la que sentimos, pero sí la que hacemos. Entonces Él nos conoce, ¿sí? Entonces Él está expectante así mirando, esperando ahí a que demos un paso en falso, ¿para qué? Para agarrarnos. Pero si nosotros mantenemos espiritualmente nuestra casa, es difícil que Él nos agarre. Es difícil de que Él pueda hacernos caer. ¿Por qué? Porque tenemos contacto a veces con hermanos, ¿sí?, con líderes, en donde nosotros nos podemos acercar y decir, realmente yo necesito esto, estoy siendo tentado en esta situación, me está siendo difícil a mí. Bueno, vamos a orar, vamos a tratar de ayudarte, vamos a tratar de fortalecerte, porque esa es la idea de la iglesia. Esa es la idea que venimos acá. No es solamente un club en donde nosotros venimos a pasar un tiempo, divertirnos y pasarla bien y salir. En realidad es otra cosa. Es el tiempo en donde nosotros tenemos que ser renovados, ser llenos, pero tenemos que mantener también lo que el Señor nos da, mantener lo que el Señor te da. El Señor te da propósito, el Señor te da todo, te da paz, tranquilidad, te da la salvación. Como dice la Biblia, dice que Jesús, en el momento en que Él hacía milagros, ¿qué le decía primero? Por ejemplo, el pastor que fue invitado predicó una palabra acerca de los 4 hombres que bajaron al paralítico. No sé si se acuerdan de esta historia. Dice que cuando él agarró y lo primero que le dijo, tus pecados te son perdonados. Y después le dijo, ¿qué le dijo después? Toma tu lecho y anda. Y después hizo el milagro. Pero primero que le dijo, vos vas a ser salvo, vos sos salvo. Eso es lo primero que le dijo, vos sos perdonado. Eso es lo que a vos te dice, vos sos perdonado. Yo morí por vos, hay gracia en mí, hay perdón en mí, hay un propósito eterno en tu vida y para ese propósito eterno yo morí. Ese propósito eterno es el que yo quiero que vos cumplas, el que vos hagas en este tiempo. Es un tiempo en donde tenemos que aprovechar. Hoy la pastora hablaba del tic-tac, decía, ¿sí? Del tiempo. No sé cuánto tiempo tenemos todos. Ahí vivimos 70, 80 años, más de eso no creo que vivamos, ¿no? Mi abuelo vivió 102. Mi abuela 98, pero yo no creo que llegue a esa edad. Debo tener 30 años, 40, como para decir, 30 a 40 años tengo para servir a Dios en este tiempo. Tomar las decisiones correctas para decir, sí, yo voy a servir este tiempo, tengo que aprovecharlo. Algunos tenemos menos, algunos tenemos más, algunos recién empiezan, como los jóvenes, adolescentes, algunos los niños. Pero es un tiempo en donde Dios nos da la oportunidad, ¿sí? Y en donde no debemos desaprovechar. No desaprovechar y empezar y entender de que tu casa tiene que ser renovada. Pedirle un renuevo al Señor del Espíritu. Pedirle un renuevo de tu mente, un renuevo de tu carácter, de tu vida. Pedirle un renuevo. Necesitamos un renuevo. Necesitamos un renuevo espiritual, algo diferente. ¿Queremos una vida diferente? Tenemos que abrirnos. No hay otra manera. Por más de que estudiemos la manera, no hay otra manera. La única manera es abrir nuestro corazón al Señor y de que Él empiece a orar y haga lo diferente que Él quiere hacer en nosotros. ¿Sí? Lo segundo es que tiene que ser lleno.
Tenemos que ser diarios, tenemos que abrir la puerta y empezar a entender de que Dios tiene mucho para nosotros, para ser bendecido y para bendecir a otros. Y por último, ¿qué más? Tenemos que mantener eso. Y a pesar de que cueste, de que sea difícil todos los días, toda la semana, porque a veces estamos en nuestro trabajo y tenemos compañeros de trabajo y compañeras de trabajo y estamos en un mundo en donde el mundo realmente es diferente a lo que por ahí a lo que Dios pretende para nuestras vidas, pero tenemos que mantener lo que el Señor nos da.